En Cocina de Autor nos visita hoy Luisa Valenzuela, una extraordinaria narradora argentina que ha escrito en todos los formatos de la narración posible, novelas, cuentos, microficciones. Ha escrito también artículos y ensayos magníficos y su obra refleja con lucidez y con ironía distintos aspectos, no solo de la realidad argentina y del mundo, sino también el universo mucho más ancho de la imaginación. Es un placer para nosotros explorar los procedimientos de escritura, los usos, las manías, las costumbres que han hecho posible que Luisa Valenzuela escribiera la magnífica obra que ha escrito. Luisa, la pregunta del millón. ¿Cómo empezás a escribir un libro? ¿De dónde surge la Ojalá tuviera iniciativa? una respuesta fácil, directa, sabia para darte. Porque cada libro ha sido una cosa, una experiencia distinta, cada vez empiezo de nuevo, nunca sé escribir, entonces me cuesta mucho. Me cuesta mucho arrancar. Algo por ahí surge una pregunta, por ahí me he contado una anécdota que me estimula, por ahí un juego de palabras, una frase. O sea, algo va a despertar eso y de golpe, a veces sale, a veces no sale, pero de golpe entiendo que hay algo detrás y empiezo a tirar de ese hilo, remontando barriletes, ¿no? Para ver si cómo vamos avanzando. Sí, o tirando de la punta de un ovillo también. Tirando de la punta de un ovillo con cierta sabiduría, porque no puedes tirar demasiado, se te rompe el hilo, si no se te enreda, tenés que ir tirando de a poco y buscando. En la introducción de uno de tus últimos libros, De dónde vienen las historias, hay una frase que citas muy linda de Grace Pelly que dice que hay que escribir sobre lo que no se sabe de lo que se sabe. Claro, ¿No? Y yo creo que hay como dos clases de escritores. Escritores que se ponen a escribir porque tienen claro mucho que quieren contar o explorar. Y escritores que escriben porque no saben. Sí, bueno, yo soy la segunda. Escritores que no sabemos, pero algo hay en algún momento que está pujando por salir. Es decir, Si por lo algo logramos, si lo está logramos, pidiendo sí. pista, digamos. ¿No? Sí, pero es un juego de tirarte a la pileta sin saber que hay agua. De todos modos, para mí la única razón para escribir es la aventura, es el de entrar a explorar algo, de descubrir aquello que se va a ir formando. A veces me va muy mal. Iremos hablando de cada caso, es distinto, Es que es ¿no? como el método, de los biólogos o los etólogos hablan del método de la gallina, ¿no? Que no sabe dónde está la puerta del gallinero, es el método de ensayo y error, ¿no? Va probando hasta que en algún momento lo encuentra. Yo más de una vez intenté ser una escritora seria, lo escuché decir a Juan José Saer que uno no era un escritor de verdad si no tenía un plan y no seguía respondiendo a este plan y todo, y dije, ay, yo soy una diletante de deseo, entonces decidí ser una escritora seria. Me salió pésimo porque lo tenía todo tan armado que me moría de tedio. Escribía, decía qué interesante, qué bien, al día siguiente lo leía y me pareció un bodrio. Resultado de lo cual hizo que escribí como 300 páginas de una historia que he armado en la Embajada de México, en los asilados, con todo esto. Inventé todo un romance, tenía toda una novela armada. Recordémosle Después, al lector posible, al espectador posible que hubo un momento en la Argentina cuando se produjo el golpe que muchos exiliados se refugiaron en la Embajada de México aquí en la Argentina, que era un territorio, no era territorio argentino, y así se salvaron, por ejemplo, Cámpora, ¿no? Entre otros. Yo estuve muy en contacto en esa época con el embajador de México, los embajadores que cambiaron de México, era gente extraordinaria y una cosa muy, muy fuerte, muy peligrosa, al mismo tiempo muy excitante. Y estar haciendo algo, ¿no? En medio de este horror que era la dictadura esa cívico-militar de los 70. Y entonces ya tenía esta novela armada perfecta, capítulo por capítulo, porque Raymond Queneau, en un momento que le estuve entrevistando cuando yo era muy joven en París, andaba por esos mundos. ¿Lo entrevistaste a Queneau? Yes. Lo conocía y conocía, vi nacer el grupo Telquel, conocía a la gente del Nouveau Roman, lo conocía a Robillé, a Victor, a todos esos, salvo Beckett, que yo estaba desesperada por conocer y no había caso. Entonces Queneau me dijo que a él le interesaba mucho hacer el andamiaje, el chafaudage de la novela. Pero después escribirla era ir poniendo ladrillos, que ya no le gustaba tanto. Y había escrito así en el metro, ¿no? Esa no era tan divertida, tan llena de imaginación. Entonces dije, bueno, por ahí es esto el sistema.
no me salió. Resultado de lo cual, toda esa larga historia la reduje a algo que es un largo cuento que se llama Cuarta Versión, que está en Aquí pasan cosas raras, porque era la cuarta versión de Tatán y todo eso. Así que a mí me interesa, que voy descubriendo en ese tipo de escritura qué es lo que queda sumergido, pero que va aflorando con la lectura, que va aflorando aquello que está en secreto, ¿no? Después lo estuve trabajando en escritura y secreto. Ahora, cuando se impone un asunto, una materia, digamos Sí. así, a narrar, ¿tenés claro de entrada, digamos, duraciones, extensiones? ¿Sabés si estás frente a un microrrelato, frente a algo que va a ser un cuento o va a ser una novela? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde intentaste escribir una novela y se redujo a un Esa cuento. es la única cosa, la única vez porque intenté escribir una novela al estilo de los demás, no el propio. Pero si no, cuando empiezo, de alguna extraña manera secreta que no sabría explicarte, sé si va a ser una novela, si va a ser un cuento, si va a ser un microrrelato. Eso lo sé claramente. Y en función Después de que eso... salga bien o no es otra historieta. No, por supuesto. Después hay que corregir. Pero hay una cosa que te quería decir en esta historia de los que dicen, bueno, yo tengo muchas historias que contar y las te voy contando y todo eso. Después se frustran. Más de una vez escuchas a un escritor que dice, pero la novela que yo tenía en mente es mucho mejor que la que me salió. Yo nunca tengo esa tremenda experiencia. Para mí la que me sale, si la acepto, si me sale, para mí está espléndido, porque es lo único que tenía, no tenía ninguna expectativa antes. ¿Y sos de andar hablando con colegas o con amigos de lo que estás escribiendo? En general los escritores prefieren retener ese material porque sienten que si no se va como desperdiciando, se va desgastando en la anticipación de estar hablando de lo que se está haciendo, ¿no? Salvo Vargas Llosa, porque una vez hablando con Cortázar, estoy en el fato y largando nombres. Con Cortázar le digo, no tenés idea de esta novela que vas a escribir, que es cuando me cuenta lo del libro del sueño. Y me dice, no soy como Varguitas, que él escribió Conversación con la Catedral contándoselo a los amigos. Él iba contando y entonces con esa narración oral que iba haciendo los amigos iba armando la novela. Es otra manera de abordar, ¿no? Sí, supongo que cada cual tiene su propio motor de deseo, por así decirlo, ¿no? Su propia manera de ir estimulando la escritura. ¿Y cómo es el trabajo inicial? ¿Tomás notas a mano? ¿Vas directamente, hoy sería a la computadora, en otro momento fue la máquina de escribir, digamos? Y ahora cada vez más uno se vuelve perezoso y va directamente a la máquina de escribir o al iPad y hago notas en el iPad, que tengo ahí a mano, porque el momento de despertar es muy especial, sobre todo para los microrrelatos, es fantástico porque nacen así, ¿no? En el momento ese, que no vienen del sueño, pero vienen del momento ese limítrofe, ese momento liminal, ese umbral, donde estás entre el sueño y la vigilia, donde estás posiblemente conectado con algo interior muy especial. De ahí mi historia, de dónde vienen las historias, pues yo me pregunto, ¿dónde estaban estas historias? De golpe, a veces me toca estar escribiendo como si me las estuvieran dictando. ¿Y dónde está? Que es casi como una especie de estado de trance, digamos, ¿no? Sí, un tránsito. De tránsito también, y el tránsito chiquito. Pero esas notas que tomás o en el iPad o en algún momento eran libretas a mano, ¿no hay algo incluso en la escritura con una lapicera o un lápiz sobre un papel o en la escritura de las manos sobre un teclado que modifica la manera en que fluyen las ideas? Sí, absolutamente, no, yo no puedo dictar. Intento, viste que Siri ahora te escribe, entonces se me ocurre una idea, una frase, bien la dicto, pero después seguir con ese hilo se me corta con la palabra hablada. Me cuesta mucho hablar en realidad. La escritura tiene otro ritmo, tiene otra respiración, y es lo que tenés que encontrar. A mí lo que me cuesta es encontrar la respiración que va a narrar esa historia. Claro, el tono, digamos. Me imagino, el tono, sí. Entonces una vez que encuentro el tono, encuentro la voz que va a narrarla, entonces ahí sí zarpo. Después puedo quedarme estancada. Y después de amarrar de nuevo es muy complicado. Y te puedo dar ejemplos. Cuando quedas estancada, como decís, cuando vienen esos tracks, ¿hay recursos para destrabarse o salir a hacer otra cosa, no insistir? Sí, los recursos fallan. Hay recursos, no hay duda que hay recursos. Uno tiene una experiencia, pero esos recursos después los sentís falsos. Yo los siento falsos.
De hecho, cuando escribía El Mañana, me llevó 7 años, porque me la interrumpía, porque tenía viajes, porque tenía cosas, porque dictaba clases, porque pasaban cosas. Retomar me costaba mucho, entonces tengo un montón, cuando hicieron la última reedición, ahora hace 2 o 3 años, encontré todas estas partes tiradas a la basura de eso, y armamos la carta de navegación del Mañana. Entonces aquellas partes que se fueron perdiendo, porque para retomarla inventaba situaciones nuevas. Hasta inventé un narrador que habla con la zona, que le dictan de la zona, pasaban un montón de cosas. Y después no me servía, porque tiene que estar en el meollo de lo que ya dijiste. Tiene que pertenecer a esa dinámica. Entonces, si le creas una dinámica nueva, queda no te queda muy bien, ¿no? Ahora, tu manera de escribir, digamos que es bastante respetuosa de todos los imponderables que justamente no tienen que ver con, no digamos un plan previo como el de Saer, sino una dirección que ya va teniendo un relato, pero de repente se te cruza una palabra forastera, digamos, o cometés un error de tipeado, o te aparece una asociación inesperada, y confías en eso. No, sí. ¿No? O sea, eso es fascinante. Estás escribiendo yendo a un lugar y una palabra que la agarras por la cola, que tiene, viste, el juego del lenguaje, el lenguaje es múltiple, y te lleva a otro lado. Y yo ese otro lado lo respeto. Después me encuentro varada en un lugar que digo, ¿ahora qué hago? Eso me pasó mucho en Cola de Lagartija. Decía, me metí en este lío espantoso, ¿cómo salgo de este lío espantoso? Y de golpe encuentra Es la teoría del caos. Sí, lo dejas suceder y va a encontrar su camino, ¿no? En el barrio hablaban de la teoría del caos de otra manera. En el barrio hablaban, mirá qué buen barrio tenés. Andando se acomodan los melones, que sería una manera un poco más prosaica de referirnos a lo mismo. Ahora, ¿necesitas ciertas condiciones particulares para escribir? ¿Tenés que estar sola, encerrada, en silencio? Hay gente que escribe en un bar, en medio del ruido, si no, no se puede concentrar. Eso también depende, ¿no? Aquí pasan cosas raras, las que ven los cafés durante la AAA, durante las razzias. Entonces yo iba y explicaba cosas, escribí en un mes. Dije, tengo que escribir un libro de cuentos en un mes, porque volvía de un viaje de 12... Me fui cuando Cámpora asumió todo eso, Regio, toda la gran esperanza blanca, y no tan blanca por suerte, y volví a una Argentina totalmente distinta, la AAA, el horror, las razzias, el terrorismo de Estado, desembocado. Entonces dije, bueno, yo la única manera de reincorporarme a esto, más había alquilado mi departamento y no me lo devolvían, estaba en un departamento diminuto que me prestaron, estaba toda una cosa así muy provisoria. Entonces dije, tengo que escribir un libro de cuentos en un mes para entrar de nuevo en esta realidad y reincorporarme. Entonces iba a los cafés y pescaba cosas, y yo digo mal, tengo un solo oído, digo mal. Entonces oía frases que no se decían, pero que me venían al pelete. Y escribí ese libro de cuentos, después lo pulí, después todo eso, después le agradezco a Edvige que lo publicó ya durante la dictadura, ¿no? Hay algo que mencionás en este libro de dónde vienen las historias, que citás a Oliver Sacks, donde él menciona que cuando se empieza a quedar sordo, y lo que escucha, que a veces son como palabras incompletas o distorsionadas o que parecen no tener sentido, el cerebro se las arregla para tratar de... Palabras lógicas. ¿no? De darle una cierta lógica, pero que queda una palabra completamente extemporánea en un contexto que no parece tener lógica, digamos. Sí, pero que son palabras formales. Oís ruidos y te lo arma una palabra. El cerebro es como el predictivo. ¿Qué es lo que me hace el corrector del celular? El predictor, claro. Me lo hace. Yo antes anotaba, tenía una serie que decía predictor y yo, porque cada tanto te dice cosas muy ingeniosas. Pero ahora, sí, es muy raro eso del cerebro, no puede admitir la incongruencia, el galimatías. El galimatías hay que inventarlo a propósito. Bueno, en Adán Buenos Aires, Marechal habla de eso, de que uno de los personajes, cuando están yendo a una escena maravillosa del Adán, que están yendo... de Cacodelfia, ¿no? La parte esa. No, esa es la parte, digamos, más poética, digamos. En la parte, digamos, de la historia real, digamos... están yendo al velorio de un compadrito, que es el velorio del Taita Flores. Y es una larga recorrida hasta el barrio de Saavedra y van parando en distintos lugares. En un momento paran en un bar y vienen unos murguistas y empiezan a recitar coplas absurdas. Y Adán Buenos Aires le dice, pero el absurdo absoluto no existe
porque el cerebro siempre va a tratar de encontrarle un sentido a todo, ¿no? Mira tú, ya lo sabía perfectamente. Entonces, el trabajo con la escritura, en tu caso, particularmente, porque hay escritores que, y esto no es un juicio de valor, escritores que prefieren una prosa más bien plana, no, sin rugosidades, ¿no? Por ejemplo, alguien que escribe una novela policial, Yo no sé hacer eso. por eso, pero si se detuviera ¿no? en los regodeos del lenguaje o en especulaciones formales, perdería el hilo y haría perderle el interés al lector en avanzar en la investigación. Sí. Pero tu escritura está siempre atenta, digamos, a lo hojaldrado que es el lenguaje, ¿no? En El gato Yo eficaz. creo que escribo por eso. Esa es la única razón que me mueve, creo yo, no te digo que sea absoluto. A escribir es esa sorpresa ante el lenguaje, ese instrumento que es nuestro y al mismo tiempo nos domina de algún lugar y tiene esta vida propia, y ir atendiendo eso. Me lleva a lugares distintos, me lleva a otro lugar. En ese sentido yo creo que hay algo de esa actitud tuya que emparenta tu escritura con la escritura poética, ¿no? Porque el poeta es aquel que se siente atrapado. Gracias. No, en serio. El poeta, te agradezco, sí. El poeta está atrapado en el corsé del lenguaje y dice, me cago en la gramática, Además, voy a decir las cosas de otra manera. Pensar lo que es la realidad como tal, ¿no? Acordate que Nabokov decía que había que escribir siempre la palabra realidad entre comillas, porque ¿qué es la realidad? Entonces ahí estamos ahondando la realidad y tratando de llegar a ese punto difícil de lo inefable, ¿no? Cosa que Borges también intenta, todos intentamos de alguna manera decir lo imposible de ser dicho, pero al mismo tiempo con esa emoción de saber que hay esa imposibilidad, ¿no? Y de jugar con esa idea. Sí. Vos mencionaste como al pasar distintos momentos de tu vida, el momento en que te tenés que te vas del país y volvés en medio de la violencia de la AAA, el momento en que vivías en Francia y conoces a Queneau, bueno... Bueno, era el periodismo que me llevaba a eso, ¿no? Sí, lo sé, pero quiero decir, por distintas circunstancias de tu vida te llevaron a viajar mucho, y también el deseo de viajar. Sí, no hay duda. No lo tomes como algo, como una referencia personal, pero hay una frase de las tantas maravillosas del Martín Fierro que dice: vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. ¿No? Sí. ¿Te afectó eso a vos de alguna manera, estar yendo de acá para allá? Muy pronto llegaremos, después sabremos a dónde, también dice. Sí. Entonces también está eso, ¿no? De ver a dónde llegás. Pero digo, estás con un libro en la cabeza que por ahí... Sí, te vas y largas todo, está bien. Pero entran otros combustibles. Entran otros combustibles, entra otra maquinaria. También el viaje me estimula mucho. Además que tengo todo el tema de las máscaras, tengo todos estos temas que me llevan. Yo soñaba con viajar, yo soñaba con conocer el mundo. Después con todo esto del periodismo, de la literatura, además se me dio a lo bruto. Un poco a lo bruto, pero bueno. Pero no... Sí, tengo que cortar las novelas y eso, pero he publicado tanto. Vos me decías que trajera manuscritos, ¿no? Para mostrar. Se fueron todos, casi todos, a la Universidad de Austin, a la Biblioteca Benson, donde tiene esta colección de literatura latinoamericana. Pero cuando se estábamos reuniendo con mi amiga Sandra Bianchi, que me asistió mucho en eso, de reunir los manuscritos, me asombró toda la cantidad de cosas que había escrito a mano. Y todas las... Durante los viajes, de golpe surgían cosas y libretas que están mezcladas, y que en medio del viaje entra otra historia. Y esos mundos que se van abriendo, no son puertas que se van abriendo. Así que... Otra cosa que te iba a decir, perdóname. Lo que me asombró más es un montón de tiempo, digo, no estoy escribiendo la novela y tengo que escribir novela, y cómo no estoy escribiendo un diario tras otro, se queja. He escrito tantos libros, ¿de qué me quejo? ¿No? Entonces la aparición dentro de todo no estaba tan mal. ¿Te ha pasado perder un libro que estabas escribiendo, perder el material que ya tenías escrito cuando escribías a mano? A ese punto no, algunas páginas, unas partes, no, pero al punto de perder todo el libro no. Debe ser. Perderlo voluntariamente y no querer verlo más, sí, pero eso es otra historia. Esa es otra cosa, sí. No, pero el libro no publicado. Los libros publicados, querrás creer que me gustan, aún el primero.
Es raro. Bueno, Hay que sonreír es una hermosa novela. Es raro porque son cosas que estaban hechas con mucha sinceridad. Yo creo en esa cosa. No hay una voluntad. Por eso no sé escribir novelas policiales. Sé cómo termina mi conversación con Masachese, que aparece en ese libro, Donde vienen las historias. Ese personaje, me aparece este personaje en un cuento que se va desarrollando, que es un excomisario, pero muy culto, raro, totalmente sui generis, me dicta historias policiales, pero yo no sé escribir una historia policial que sabes el final y tenés que trabajar para llegar a eso y sembrar claves y eso. Una vez que sé el final, ya está. Sí. Hablabas recién, citabas conversaciones con gente muy célebre, con Cortázar, con Raymond Roussel, has conocido a mucha gente, tu propia madre ha sido una escritora importantísima, Luisa Mercedes. ¿De qué manera eso influyó en tu propia escritura? Y debe haber estimulado esa curiosidad, ¿no? Debe haber estimulado mucho. Yo no quería ser escritora, eso lo he dicho 1000 veces, eso lo he repetido, es cierto, yo no quería ser escritora, yo quería ser aventurera, yo quería ser químico matemática, yo quería ser cualquier cosa menos exploradora. Exploradora, o sea, no existía la antropología acá como tanta conciencia, sino quizá ahí sí me habría orientado. Así que no quería ser escritora y descubrí la aventura de escribir con un cuento a los 17, 18 años. Pero me parecía muy fascinante, iba a las conferencias y todo, pero había una cosa tan pasiva. No entendía lo otro, que lo entendí recién cuando lo pude practicar. ¿Qué sería lo otro? Que lo otro sería la aventura del conocimiento, la aventura del descubrir lo que no sabes de lo que sabes, la aventura de que lo que se está diciendo a través tuyo, que no sabías a dónde va a parar. De golpe descubro ahora, pensando que venía para acá y tenía que hablar de algunos libros, por ejemplo, dije, pucha, La travesía, por ejemplo. La tipa, yo tenía un montón de otras, mi plan era escribir otro libro. La travesía tiene rasgos policiales también por ahí. Tiene rasgos policiales. Y bueno, después esta novela negra con argentinos, claro. Pero La travesía tenía toda otra idea. Terminé mis 10 años de New York, había decidido volver, reincorporarme acá. Entonces La travesía iba a suceder en Buenos Aires, tenía todo un plan. Ahí sí tenía un plan bastante claro. No arrancaba, no desmarraba, se quedaba estancada, ¿viste? Como en el barro. Recién cuando pude trasladar toda la acción a Nueva York, que empieza el momento de estar acá, esto empieza. Pero después lo que pensé ahora, dije, ¿qué pasa con esta tipa que no tiene nombre hasta el final de la novela? Es ella, me costó mucho escribir una novela de una protagonista sin nombre, pero es ella, la pérdida de la identidad, la recuperación de la identidad. Y dije, porque ella responde al deseo del otro, no las cartas obscenas que le hace escribir el exmarido y todas esas cosas. Entonces, el momento de responder al deseo del otro, ¿cómo perdés la identidad? Y esto lo pensé ahora. Yo escribí la novela hace 20 años, qué sé yo cuánto. Pero no son cosas que me propongo. Es que tiene que ver con esto que decíamos al principio, que escribís para enterarte de determinadas cosas. Claro. Y después te llevan siglos entenderlo. Sí. O bien descubren alguna novela y dicen, pero yo sabía esto, yo sabía que esta solución dentro de una situación así, X, comprometida con alguien, esta es la salida elegante, bien, qué sé yo. Pero lo sabía acá, pero nunca más, no en mi vida real. Porque además la escritura creativa es como el reino de las excepciones, ¿no? Te dicen todo lo que en el famoso decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, que es magnífico para escribir un cuento está por clásico. Ahí. Por eso, sí, para tiene escribir un cuento dos, muy clásico, sí. Pero muchos relatos están escritos infringiendo las reglas, digamos, del sentido común de la escritura, que no hay que demorarse tanto en la descripción, que la acción tiene que avanzar, pero de pronto hay veces que el protagonista, sobre todo en la novela o en la literatura del siglo XX, es el lenguaje mismo, ¿no? Claro, o sea, es lo que te lleva. En el Ulises de Joyce... Pero ahí está la cosa del descubrir, porque si vos te dejás guiar por cánones así tan estrictos, siempre vas a llegar a un lugar X. Einstein decía, el conocimiento es muy importante, pero mucho más importante es la imaginación, porque el conocimiento tiene límites. Sí. La imaginación no. Y además estar abierto a las sorpresas, como el tipo ese que estaba haciendo un pozo para encontrar agua,
y encuentra oro, pero dice, no, Claro. no me interesa, y sigue buscando. No, porque está tan obsesionado por eso que lo Eso tiene. también, claro, ¿no? tienes razones. Eso. De repente es como... Yo pierdo todo. Claro, Pero es como no me cavar, importa ¿no? tanto porque mientras buscas eso encontrás otra cosa que Sí. por ahí te habías buscado antes y habías olvidado que lo necesitabas y aparece. Entonces Sí. entra esta historia también en la Sí, sí, creación. sí. Porque digo, tiene algo que ver con escribir con cavar, ¿no? Como con ir buscando un tesoro que está por ahí escondido y de repente uno siente que la pala hace clank, ¿no? Contra el... Es una linda metáfora con la cual yo no estaría de acuerdo porque implicaría un esfuerzo físico. Tenés que largar el físico. Estás jugando, el cuerpo juega. El cuerpo, aunque estés hablando, haciendo cosas trágicas, el cuerpo está jugando, el cuerpo está vivo en otra cosa, ¿no? Yo no lo veo como cavar. Sí. No sé. No, bueno, Entiendo, algo que se me entiendo tu ocurrió metáfora, ahora, ¿no? Yo lo decía en el lúcida y sentido, es inteligente. no de que sea un esfuerzo, sino de estar, si querés, o incluso Escarbar. escarbando con las manos, Meterte en una cueva, ¿no? Y como explorar juega un la chico cueva. en la sí. arena y de repente aparece, Sí, qué sé yo, sí. un caracol, ¿no? Que estaba medio enterrado, ¿no? O buscando caracoles aparece, no sé, un zapato de mujer, a lo mejor, ¿no? Frente a lo Parece un inesperado, cadáver. frente a lo inesperado, adaptarse a eso, digamos. Sí. ¿no? Pero a veces saber que no sirve. Un inesperado que te sea propicio para seguir creando, que no te frene o que no te obligue a hacer una cosa racional en un momento que estás dejándote llevar por la creación, por el numen, ¿no? Por aquello que está siendo dicho a través tuyo de alguna manera. Me estoy poniendo demasiado metafísica. No, Voy a no te preocupes. retroceder un paso. Como Bajar le un dice, cambio. como le dice Babieca a Rocinante en el comienzo del Quijote, le dice, metafísico estáis, ¿no? Y Rocinante dice, Esa rama de la literatura fantástica. Dice, es como que era no he comido, dice, se pone metafísico. Por ahí todavía no almorzaste, por eso te estás poniendo así. Puede ser por eso. Metafísica. Sí. ¿Tenés rituales para escribir? No, ¿Necesitas creo en los rituales pensar? ajenos, los creo, pero no para escribir. Creo en los rituales en general. Por eso me gustan las máscaras, me interesan las máscaras, pero no para escribir. Luisa, te decía, Y sigo. Hugo Padelletti, el poeta santafesino, decía Sí. que había para él dos clases él lo refería a los poetas, ¿no? Los poetas que cambian de un libro a otro drásticamente y poetas que escriben toda su vida un solo libro. Decía, yo soy de esos últimos, ¿no? Me parece una cierta cosa muy noble en eso, ¿no? Que es una búsqueda. Onetti también decía lo mismo, ¿no? Yo cambio de un libro a otro, pero no sé si es bueno. No sabría hacer otra cosa. Siempre está en Borges, también cuenta siempre. Hay un cuento de Nalle Roxlo, ¿no? Que siempre está escribiendo el mismo cuento. Este cuento va a morir y acaba de escribir el cuento y es el mismo cuento de siempre. Creo que hay algo en Borges también de esa idea. A mí me aterraría, pero no sé si es bueno. No sé si no es mejor tener una línea y profundizar. Ahí sí es cavar, profundizar. Pero yo creo que profundizamos por distintas vías, ¿no? Cada uno hay una manera de profundizar otro tramo del recorrido. Y supongo que tomando cierta distancia, o vos misma o alguien que se ponga a considerar tu obra, podrá encontrar No te entro a decirte nada. lo que no pero varía dentro de lo que sí se modifica. puedo decir, lo que ¿me quieras. permitís? Sí, por favor. Tu antología me sorprendió, horrores, porque armaste con mi obra algo que se va leyendo de un párrafo de un libro a otro libro, sobre temas. Me alegró mucho, no tenía idea que tenía esa consistencia, hay una consistencia Son que no... hipótesis, ¿no? Probablemente... Pero está muy lindo, la leí como una cosa, yo no Sí. me leo a mí misma, ya sé más o menos, pero ahí entré en otro mundo. ¿Que te pasa eso porque está esa otra cuestión, ¿no? Uno escribe, corrige, llega a un resultado determinado y finalmente, como decía Borges, cansado de corregir, lo manda a publicar. O sea, te abandona el libro, yo a veces Claro. me siento abandonada, decís, ay, Sí, bueno, sí. qué triste, ¿no? Y después empiezan
las voces de los otros. ¿Te sorprende lo que te dicen los otros sobre tus libros? ¿Te dicen cosas que no sabías que estaban en el libro? Algunos te sorprenden, otros no tanto, pero sí, sí. He tenido críticas muy buenas, muy buenas. Y gente que lee cosas estupendas, es maravilla. A veces sí, bueno. Pero eso es la literatura en última instancia, ¿no? Aquello que está dicho por debajo de la intención o por debajo de la anécdota propiamente dicha, ¿no? Y ahí está el juego del lenguaje, ahí está la manera de narrar. Vos te has metido a lo largo de tu obra en distintos momentos con temas muy, muy pesados, temas trágicos, dramáticos, digamos incluso siniestros, y sin embargo, incluso en esos libros, siempre hay momentos de humor, de ironía y de juego, digamos, ¿no? Sí, me lo reproché más de una vez. Pero yo creo que son salvoconductos, ¿no? Claro, que son como... pero me di cuenta, sobre todo cuando escribí Aquí pasan cosas raras, no, perdón, cuando escribía Cambio de armas, que es tan brutal la tortura. Además creía que estaba inventando, yo sabía que había torturas, pero creía que estaba inventando. Después cuando venían los juicios era tal cual. Uno capta, ¿no? Yo creo que no es cuestión de una intuición así o evidencias, son cosas que están en el aire que Sí. el momento de escribirlas captás. Y de golpe hacía un chiste. Y yo decía, no puede entrar un chiste acá. Pero sentía que era la manera para mí de poder seguir adelante. Y quizá para el lector o la lectora de poder también leerlo. A mí, yo aprecio mucho, el humor para mí es crucial. Tanto es así que escribí Hay que sonreír, mi primera novela, a los 21 años, y durmió 6 años, porque yo creía que era una novela sin sentido del humor. Dije, yo no puedo haber escrito algo solemne, no puede ser. Y cuando lo leí, me reí mucho, porque es un Buenos Aires totalmente arquetípico, exagerado, que eso me causó gracia. La corregí y la entregué. Así que sí, el humor lo necesito como una bisagra hacia el otro lado y sobre todo como un motor, un impulso para seguir adelante y para poder absorber ciertas cosas. Si no ves esta realidad que estamos viviendo atroz, con un poco de humor... Tal cual. No sé. Y también, no solo el humor, sino detenerse, aunque sea mínimamente, en saborear el jugo que desprenden las palabras, ¿no? Ay, sí, qué lindo es eso. Eso de sí. que la frase se sostenga no solo por lo que dice, sino por cómo suena, por cómo entrechocan entre sí las palabras. Pero esa es la dicha del poeta, ¿no? Pero a mí me pasa a veces que tengo que cambiar una palabra o algo y tengo que contar sílabas porque necesito ese ritmo. Yo no llego nunca a narrar, lo he intentado, porque me quedo distraído en los versos, digamos, en lo que hacen las palabras entre sí solas, y me dejo llevar por ellas, me detengo en la ronda que hacen, ¿no? En los juegos infantiles incluso, Eso es del divino. lenguaje, que en lugar de ir a donde tenía que ir, ¿no? Además, fíjate que uno empieza una cosa que no sabes a dónde te lleva y cuando llegas al final te das cuenta que esas primeras 3 palabras iniciales estaban previendo este final. Sí, casi. Iban ahí, que no existía en el momento de escribir esas palabras iniciales. Me ha pasado mucho, sobre todo con los microrelatos o los cuentos cortos, porque lo ves así funcionar. Es que tiene mucho que ver con el poema, ¿no? Los microrelatos, en cuanto a la economía. Una palabra de más o de menos que pones y se cae todo, no funciona, ¿no? Claro. No funciona. Bueno, vos has atravesado a lo largo de tu vida distintas tecnologías dispuestas a disposición de los escritores. Básicamente de la máquina de escribir. La enorme Remington, estas brutales, pesadísimas. Claro, que además uno se sentía culpable si convivía con alguien del ruido que hacía a las 3 de la mañana y el otro no podía dormir. Alicia Yáñez Cosí, una estupenda escritora ecuatoriana, el marido no quería que escribiera. Y le molestaba el ruido de la máquina de escribir, pero ya no la Remington, no, la pequeña máquina de escribir, la letra 22. Y entonces se encerraba en el placar estos walking, estos grandes closets, y se encerraba para escribir, pobre mujer. Digo, ¿la computadora te sirvió? Es una herramienta útil, el procesador de textos, digamos. Sí, me sirvió y me desirvió, porque en el momento antes de eso, escribía a mano y pasaba en limpio a máquina. Entonces, en esa segunda etapa, corregías mucho, entraba en ritmo, entraba eso más. Ahora, cuando estás directamente en la computadora, que corregís así,
Creo que se pierde un poco eso, tengo que estar más alerta, tengo que tener más cuidado. Pero al mismo tiempo, el procesador tiene algunas herramientas que son útiles. Buscar repeticiones que Sí, uno quiere absolutamente. evitar, no Sí. se usó demasiado la palabra Bueno, eso no alma. lo hago yo, no, Sí, no, sí, sí. eso Bueno, no, para no, un no, sí. poema, lo que pasa es que Para un un poema poema, debe ser que necesario, claro. además suele ser mucho más breve que una novela o un Pero cuento tiene, incluso. no te gusta, borrás, volvés, así, Pero deshaces, digo, cambias de lugar. pero una palabra que aparece 2 o 3 veces ya se termina por desgastar en un Claro, poema de claro. una página. Entonces uno tiene que... Ahora tratemos de no buscar sinónimos, porque ahí sonamos. Sí, no existen, no los hay, no los hay. Mejor hablar de otra cosa, Sí, claro, sí, seguir sí. para otro lado. Cuando empezás a poner sinónimos para ir reemplazando palabras, esa gente que trabaja así también es medio molesto. ¿Y cómo corregís? ¿Sos de corregir mucho las Sí. primeras Y mi versiones? madre decía que a ella lo que más le gustaba era la corrección. Y yo la entiendo, porque hay un saboreo. En ese momento vas viendo el deleite realmente. Mientras vas escribiendo, esto va fluyendo. Después cuando empezás a corregir y vas entrando en ese entramado, cuando vas entrando en ese... Sí. Pero yo corrijo más la cosa de estilo que de esencia, digamos. Claro, claro. Cuestiones de estructura, eso no, sino De la esencia por ahí ya frases que está no te dada, o suenan. bueno, a veces sí decís, bueno, hay que ajustar este tornillo acá, hay que no se contradice con tal otra cosa, no está, tiré este objeto acá, es la historia de Calvino, ¿no? Cuando mencionás algo, el objeto mágico, lo mencionás, o el revólver que tiene que estar Chekhov, ¿no? El revólver que lo mencionás en el primer acto tiene que dispararse en el Sí, tercero. sí, sí, no, Ese es tipo una... de cosas sí hay que tener en cuenta. ¿Trabajás mucho hasta último momento? ¿Sos de los que ya cuando mandaste la novela y te mandan las pruebas, seguís corrigiendo sobre las pruebas o ya no tenés? Corrijo alguna palabra que veo que está fuera de lugar, una cosa así, pero menor, claro, ya Bien. considero que está... ¿Te haces Lo leer por... respeto, ¿no? ¿Te haces leer por alguien? ¿O en algún libro te pasó que tenías dudas? Me pasó con La Travesía un poco, entonces me ayudaron dos amigas que les puse el nombre de la protagonista, después el de ellas. Un poco, no tuve que ayudar, no, pero me leyeron un poco, me apuntalaron. Pero si no, no, tengo dudas, pero me las trago, me las trato de resolver por mi cuenta. Pero me pasa esto, yo quería escribir una novela policial y a la tercera página ya sabías quién era el asesino, la víctima, todo, que es novela negra con argentino. Entonces dije, ¿qué me pasa acá? ¿Qué tengo que buscar? El whodunit, chao, ya está. Esa es la cosa de microrelatista que se mete ahí. Y dije, bueno, lo que no sabemos es el motivo. Y me pasé escribiendo 3/4 partes de la novela sin saber yo cuál era el motivo. No te digo el protagonista. Me costó mucho encontrar, no una cosa lógica, hay 1000 explicaciones que puedes matar, porque sí, porque un acto gratuito, un brote psicótico, cosas así, pero no me servía. Tenía que venir de otro lado. Entonces llegué ahí con un esfuerzo interesante, ¿no? Pero yo iba sembrando pistas, no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta, Sí, claro. hasta que me di cuenta. Entró un personaje. Ahí descubro una cosa que ya lo había tenido antes, pero no lo había imaginado como tal, que es el personaje intruso. De golpe estás trabajando con una sarta de personajes que hablan, que no hablan, que pasan. Y de golpe aparece uno dentro de la trama, no un Deus ex machina, pero un personaje que aparece. Y ese va a girar la trama y llevártela. Es como el convidado de piedra, digamos. Sí, que se diluye la piedra, ¿no? Yo tengo el negro Saldívar en el Mañana, entonces aparece Héctor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, justamente en La Travesía, este tipo que te trae toda la historia que está pasando en New York a las dramas de la dictadura de acá, ¿no? Lo que no se dijo, lo que no se pudo reconocer, el retorno de lo reprimido. Pero hasta ese momento yo no lo tenía. Así que tengo que agradecer esos personajes. Esos personajes evidentemente son parte de tu inconsciente, de lo que el demonio sea. Vienen a resolverte la vida de alguna manera o a complicártela más, lo cual es también un mérito en la literatura. Pavese decía que escribía un nuevo libro para poder
trabajar con todo aquello que no pudo ser dicho en el libro anterior. Ajá. ¿A vos te pasa algo de eso? El libro siguiente. Sí, sí, sí. Y Aira dice... Bueno, Aira cortar en medio del camino y se va para otro lado y qué sé yo. Sí, bueno, además hay que tomar siempre con no pinzas. forma parte de mis veneraciones. Bueno, pero Lo disfruto, pero más allá de me eso... indigna. Me indigna porque está siguiendo una trama y que dice que interesante, después el tipo se olvidó y se fue a otro lado. ¿Se olvidó o a propósito? Se olvidó, agarró para otro lado? no quiso seguirlo. Bueno, ¿no? pero él tiene una forma Es su manera, claro, eso humorística de la claro. honestidad. Él dice que que sigue escribiendo libros para corregir los errores que cometió en el libro anterior. Sí, pero vos tenés que leer el libro anterior y el siguiente para saber cuál. Pero sí, está bien. Bueno, Entiendo, por eso ¿no? te digo, entiendo que se lo aprecie mucho. ¿Y trabajás de la misma manera cuando estás haciendo ficción que cuando escribís ensayos, artículos? Bueno, los ensayos yo los llamo ensayos por pereza, pero no son verdaderos ensayos, son ensayos personales. Bueno, artículos, digamos, cosas donde sí. no aparece tan no claramente hay ficción, la digamos, ficción. no hay ficción. Las cosas de no ficción, digamos. Hay otra parte del cerebro que trabaja. Es posible, es muy posible. Hay otro approach, ¿no? Hay otro acercamiento al hecho de la escritura en sí. Hay otra manera. Sí. Yo siento que cuando escribo un poema o alguna cosa brevemente narrativa, tengo toda la libertad del mundo y no tengo que darle explicaciones a nadie. Cuando escribo un artículo que supuestamente despliega un cierto saber, ahí me agarra un sentido de la responsabilidad y del pudor, ¿no? De decir, ¿qué van a decir mis amigos cuando lean esta pavada? ¿no? ¿Funciona algo de eso de que la escritura ensayística tiene que estar exponiendo saberes, ideas inteligentes? Claro, pero funciona otra cosa, no me funciona tanto eso, pero está cerca. Yo hablaba de la mirada horizontal y la mirada vertical. Por eso mi libro de periodismo se llama La mirada horizontal. Yo creo que en ese caso tenés que ver todos los datos, acumular datos, es decir, investigar, es la mirada horizontal. En cambio, en la ficción es la mirada vertical. Eso profundizás, de vuelta volvemos a tu cavar, que yo rechacé, pero evidentemente está ahí. La pala estaba sin pala, despalado. Escarbar. Sí, escarbar y meterte en profundidad. Entonces es otro camino del pensamiento. No sé si... A veces también tengo que investigar para una cosa de ficción. Cuando escribí La máscara sarda me puse a investigar asalto de mata. Es muy divertido porque agarras acá, eso me enseñó el periodismo. Acá ya ibas metiendo datos de la realidad para armar esa ficción. Pero son dos trabajos cerebrales distintos posiblemente, sí. No necesitas helado que venga... Sí, también necesitas un poquito para la no ficción. Sí, alguna idea. Ideas tenés que tener alguna idea. Susan Sontag decía que tenías que tener una idea en cada párrafo, que ella se ponía a tener una nueva idea en cada párrafo. Un poco exigente. Bueno, era Susan Sontag. Es algo exigente, que querés que te diga, pero sí, es un poco esta idea de estarte moviendo, ¿no? De una idea a otra, ir tirando conceptos. ¿Te parece que...? Unas conferencias que doy que me divierte mucho, que las di hace mucho, después me olvidé y después retomé últimamente, es tener fichas con citas que me interesan, que nunca me acuerdo de memoria, y saco una ficha y empiezo a elaborar sobre esa cita. Y yo saco otras citas de qué sé yo, de Agamben, de Freud, una mezcolanza total. Son como las piedras en el agua para poder ir avanzando, digamos, sí. ¿no? Esa es la idea de Ma. El concepto de Ma de los japoneses es el momento del avanzar. No esta piedra ni esta piedra, sino el paso. Y ese es el momento de la creación, ¿no? ¿Te parece que se le puede decir o transmitir a alguien un cierto saber de la escritura para que el otro los tome como propios? ¿Podrías darle una sugerencia a quien empieza a escribir de cómo trabajar? Bueno, la libertad interior, pero yo lo que hice, así porque los norteamericanos son locos, me pusieron a dictar clases de escritura creativa en inglés en la Universidad de NYU con un departamento de inglés de muy alto nivel.
Y entonces lo que me dijeron es que yo les iba a dar una idea de la literatura distinta a la que le dan ellos. Y efectivamente, entonces lo que yo hacía era con los textos que ya traía esta gente, estaba trabajando, esta gente de posgrado, tipo. Era decirles, bueno, pero no te das cuenta que acá estás diciendo esto, la cosa subyacente, lo que está por debajo de las palabras, verlo. Ellos no lo ven, o por lo menos esta gente. Y entonces me decía, bueno, pero entonces tengo que decirlo, explicarlo, explicitarlo. No, tenés que saberlo. Claro. No explicitarlo. Entonces ahí es donde empecé a trabajar todo el concepto de escritura y secreto. Lo que es el secreto, que no lo entonces no lo sabría transmitir así directamente para empezar a escribir. Sí largar la mano, la mano y empezar a escribir libremente y después ver qué pasa. Fernando del Paso, ¿te acuerdas de Fernando del Paso? Sí, tipo maravilloso. Noticias del Imperio. Sí, Noticias del Imperio. Yo lo vine a hacer, porque estábamos en Iowa, en el programa de escritores de Iowa, y él estaba escribiendo aquello que en aquella época se llamaba Cartas a Epifania. Y empezó y nos lo leía, era muy lindo eso. Y él contaba, él decía que cuando estás varado, era la época de la máquina de escribir, así que ahora no sé cómo lo harías. Pones una hoja a un espacio y empezás a escribir cualquier cosa, Cuando la hoja se cae del rodillo, terminaste. Entonces ahí sacás conceptos, ideas que han surgido. Y a partir de esas ideas que te han surgido sin pensar, podés elaborar, ves qué es lo que querés escribir. Era muy lindo, es un lindo ejercicio. Bueno, Luisa, ha sido un hermoso ejercicio conversar con vos. Te agradezco muchísimo. Bueno, yo te agradezco mucho y adelante con este maravilloso proyecto que tenés de sacarle secretos a los escritores y las escritoras. Muchas gracias. Vas a tener gracias. mucho alimento.